destinado a la clínica, pero durante muchísimos años me formé en el área de recursos humanos, hice la especialidad, un posgrado en recursos humanos hace 20 y pico de años en IDEA, y trabajé mucho en los procesos de selección de personal, para empresas chicas, para empresas grandes, para multinacionales, y la verdad que esta propuesta de hacerlo hoy para acercarlo desde otro lado, no trabajándolo para las empresas, sino con un enfoque desde aquel que se presenta hoy a iniciar un proceso de selección, me parece que tiene matices interesantes, y si puedo apoyar y actualizar algunas cuestiones que para algunos van a ser algunas cosas más obvias, y para otros van a conocer la mirada o qué buscamos o qué estamos indagando los que estamos haciendo muchas veces el rol de entrevistadores. Sumado a un contexto muy particular y muy especial, que es el que se nos presenta hoy, que genera escenarios distintos y requiere también de los puestos otras habilidades que por ahí antes no eran tan necesarias en todas las posiciones. Pero vayamos un poco al grano. Acá hay un tema que tiene que ver básicamente con mucha mayor búsqueda por parte de las empresas, y no importa su tamaño, ni su especialidad, ni el puesto que estén buscando, en apelar a las habilidades blandas de los individuos. Van a necesitar armar equipos de trabajo y sumar gente eh, con habilidades que por ahí antes estaban más sesgadas o más pensadas para las empresas de servicios o para determinadas posiciones que no incluían las posiciones técnicas, y hoy sin embargo van a ser necesarias para todas las posiciones, que es el tema de manejo de crisis, gestiones de equipos de trabajo, todo el tema del cambio, mucha autonomía, porque el trabajo a distancia y el trabajo que hoy se va a imponer en las distintas modalidades que van a ir apareciendo, porque todavía estamos en las fases muy iniciales, donde todo el trabajo aparece a través de esta plataforma que es Zoom, pero que no va a ser la única, y ya se está trabajando en otras cosas, pero que requiere más autonomía, y el tema de toma de decisiones, pero no solamente enfocado desde la capacidad de toma de decisiones, sino de garantizar que esas tomas de decisiones se concreten en implementaciones exitosas. Entonces, son focos en los que tanto en el currículum que ustedes armen sobre su historia de vida, como en las entrevistas, tienen que tener y atravesar estos ejes. El último aspecto es el aspecto de la resiliencia, que en esto los argentinos en general, jóvenes, viejos, no tan jóvenes, no tan viejos, todos tenemos amplias experiencias por las distintas crisis, pero hoy se trata de algo bastante distinto y con características mucho más globales. Entonces, la capacidad de resiliencia, la toma de decisiones exitosa, la al cambio y la autonomía, creo que hoy son ejes que van a estar siendo observados en cualquier proceso de selección, de cualquier posición y en cualquier jerarquía. Entonces, no importa si están pensando en un primer trabajo, si están pensando en un cambio de vida o están pensando en alguien que por ahí hoy nos vamos a encontrar con distintos perfiles en estas búsquedas, en estos nuevos momentos laborales. Y hay dos aspectos que me parece que, siguiendo con esta línea, son importantes. Uno es el tema que si los últimos años veníamos hablando de creatividad, pensamiento lateral, innovación, cambio, para aquellos innovadores, para los emprendedores, para la gente que estaba buscando desarrollar sus propios proyectos, y aquel que estaba pensando en trabajar en una empresa, esto era un tema importante, pero no era relevante. Hoy creo que es relevante en cualquier ámbito. No solamente en el ámbito del trabajo propio, digamos en el cuentapropismo en cualquiera de sus formas, sino en el trabajo en cualquier equipo que vayan a integrar y en cualquier proceso de selección. Porque hoy está claro que para atravesar esta manada de cisnes negros que tuvimos con este COVID-19, sin esta base de pensamiento lateral, innovación y cambio,
las empresas no se pueden mover, porque las empresas no son estructuras que se mueven, son personas adentro que se mueven. Y sin sin ejercitar, entonces, no importa si vos sos auditor o estás buscando una posición técnica o vas a dirigir un proceso robótico, si no podemos adaptar que estas habilidades blandas empecemos a incorporarlas, estamos en ellas. Si no están naturalmente en nosotros, no las dejemos de costado. Trabajemos en eso porque eso va a enriquecer notablemente el perfil profesional. El otro aspecto que me parece que es importante es todo el tema de desarrollo de valores y transferir esos valores también en el proceso de las entrevistas. Las empresas van a buscar gente que estén comprometidas con acompañar estos procesos. Está bien visto y está valorado en los últimos años que haya determinada rotación y nadie espera que uno hoy permanezca en las empresas 20 años, 15 años, 12 años, como era históricamente. Pero el valor de compromiso en el momento que uno está es sumamente importante, porque son los lazos que te vinculan con la empresa y hace que la empresa sepa que sus colaboradores y la gente que se suma está comprometida, no solamente laboralmente, sino a través de los valores que sostiene, tanto con el entorno social, con la biodiversidad, con todo. Necesita gente que esté mucho más abierta a comprometerse en valores. Siguiendo con esto, yo creo que va a haber un tema que no va a ser evitable en ninguna de las entrevistas, que esta va a ser qué hiciste mientras que duró la cuarentena, o sea, dónde estabas y cómo fue tu vida, y qué inmunidad adquiriste. Yo creo que son dos preguntas que se las dejo para pensarlas y para desarrollarlas cada uno internamente, porque esto va a ser el eje de las nuevas entrevistas. Cuando me refiero a qué hiciste mientras que duró la entrevista, la cuarentena, es cómo se capitalizó ese tiempo, qué habilidades adquirieron, qué hicieron mientras, digamos, después de salir de dejar la heladera, abandonar el sillón y pensar que eran unas primeras vacaciones en casa, cómo se aprovechó ese tiempo, a nivel de formación, a nivel de contactos, los que siguieron trabajando, cómo lo vivieron. Y después las inmunidades es, bueno, ¿esto para qué nos preparó internamente? Estos son dos temas que van a estar presentes en todas las entrevistas. Vayamos a lo concreto. Antes de que ustedes puedan concertar una entrevista, van a darse una cantidad de situaciones. Una es desde la primera llamada que reciben. Siempre hay que asegurarse que la llamada que uno recibe por un trabajo, uno esté en condiciones de atenderla. Cuando digo en condiciones de atenderla, tenga toda la atención puesta en eso. Si está manejando, si está en una reunión, si está en una situación familiar, bueno, poder levantarse, parece muy obvio, pero la gente, a veces por la expectativa y por no querer quedar maleducado cuando responde o por querer apresurar el contacto, no toma en cuenta que necesita tener toda la atención disponible para poder aprovechar esa llamada, porque esa llamada nos tiene que dar muchísima información cuando vamos a prepararnos para una entrevista. En esa llamada tenemos que poder sacar dónde va a ser, cuándo va a ser y fundamentalmente con quién va a ser. Porque no es lo mismo cuando la entrevista individual o la primera entrevista va a ser con una consultora o con alguien de la empresa. Si ese alguien de la empresa va a ser del área de recursos humanos o es el área del sector para el cual se está haciendo la búsqueda. Si la entrevista va a ser individual o grupal, hoy en este contexto que estamos actualmente, pensar en entrevistas grupales es prácticamente imposible de momento. Hay algunos trabajos y algunas técnicas con las que se está trabajando para desarrollar algunos módulos especiales, pero de momento no se están implementando entrevistas grupales. La posición para la cual me están buscando, por qué medio accedieron a mi contacto, y qué tipo, y volviendo al tema de la entrevista grupal, que hoy va a estar descartada, qué tipo de filtros o de otras cuestiones va a haber en el proceso de selección.
Porque todas estas respuestas nos van a preparar para saber con qué vamos a tener que ir ese día a la primera entrevista. Cuando me refiero a cuestionarios o filtros es porque hoy muchas empresas están pidiendo a los participantes de los procesos de selección que completen formularios, que completen algunas encuestas de perfiles de personalidad, otras de perfiles de liderazgo, de perfiles técnicos, ejercicios de habilidad lógico-matemática. Bueno, todas esas cosas es importante si las pueden conocer de antemano y qué tipo de situaciones van a tener que ir resolviendo. En ese sentido es probable que haya alguna modalidad para resolver situaciones grupales, que antes se hacían a través de la entrevista grupal, que se van a hacer a través de videos seguramente y que van a poder aportar esa información que no está en la entrevista individual. Pero básicamente asegúrense de con quién va a ser la entrevista y quiénes van a participar. Eso es fundamental. Antes de llegar, yo tengo una frase que uso hace muchísimos años y que es un poco dura, pero que no pierde vigencia. Y que es, yo considero cuando soy entrevistadora, que el día de la entrevista, la persona que vino a conseguir su empleo, vino con lo mejor que tiene para mostrarme. Y no va a tener otra cosa, ni va a ser distinto de lo que me mostró ese primer día. ¿Esto qué quiero decir? Si la persona llegó tarde, yo no puedo esperar que ese tipo o esa mujer sea puntual, porque llegó tarde a la primera entrevista, eso es parte de su rasgo de personalidad. Si no vino arreglado, no va a venir arreglado para venir a trabajar. Si no cuidó su imagen o no trajo la consigna con la que fue convocado, lo mejor que tiene para mostrarme, salvo situaciones que uno puede comprender, de cierto nerviosismo, o cierta cuestión inicial que puede... No, el resto tiene que estar a la vista el día de la entrevista, no va a ser magia después. Apelando a la famosa frase de Mirta Legrand, de como me ven me tratan y si me ven mal me maltratan, algo de esto tengan en cuenta que quien se sienta frente a ustedes también está cargado de subjetividades. Y también, en el momento que golpean la puerta y les dicen que pasen y se sienten o hagan una entrevista virtual, la persona está esperando cubrir una posición y está necesitando encontrar a alguien que entre rápidamente en ese esquema y en ese preconcepto y en esa descripción de perfil que está buscando. Probablemente conoce el jefe para el que van a trabajar, conocen la empresa para que van a trabajar, conocen un montón de cosas que ustedes desconocen totalmente, o partes de ellas desconocen. Entonces, están haciendo una valoración de un montón de cosas para poder empezar a profundizar. Entonces, prepararse y cuanta mayor información ustedes puedan armar antes de llegar a la entrevista, mejor, porque aprendan a indagar a dónde van para esa entrevista. Estudien la empresa, si saben qué empresa es y no les dicen es una empresa de servicios o es una multinacional, que a veces hay mucho como de misterio, si ustedes saben a qué empresas están postulando, busquen información, indaguen, conozcan la historia, sepan lo que está pasando e indaguen sobre el clima laboral. Hoy nada es un misterio y toda la información está en Google. Entonces, si no conocen gente de las empresas, busquen la información, pero no vayan a unas citas ciegas, porque si no, la desventaja con la que ustedes van a esa entrevista es muy grande. Y prepárense anímicamente a responder, sobre todo aquellas cosas sobre las que ustedes no están seguros de cada uno. Van a trabajar el tema de la historia de vida, y en esto estén preparados para cómo se rellena y cómo se va haciendo cronológicamente el recuento. Van a apelar a conocer aspectos de ustedes sobre la capacidad de resiliencia, que es lo que hablamos antes. Van a evaluar el tono corporal y el tono con el que se comunican, el uso del lenguaje, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Yo les recomiendo que hagan un ejercicio de ampliar el número de palabras que usan habitualmente,
que traten de enriquecer un poco más el vocabulario, sobre todo para las conversaciones coloquiales, tratar de no repetirse constantemente. El tema del teléfono, saber que hay que silenciarlo, que hay que tenerlo boca abajo, que hay que tenerlo dentro de la mochila, que no puede estar interfiriendo. Parecen obviedades, pero son cosas que quien los está entrevistando está observando, porque esto tiene que ver con el perfil profesional de ustedes. Y escuchar mucho las consignas, porque muchas veces están tan preocupados en qué respuestas van a dar que se dejan de escuchar los que le van a preguntar. Y la otra cosa importante es la concordancia con el CV. No, el CV es un capítulo aparte y creo que la semana pasada hubo una conferencia respecto a este tema que se hizo a través de Circular y me parece que hay cosas muy interesantes al respecto, pero yo la única salvedad que hago es que uno no tiene un único CV. Tiene que tener un CV general, de ese que uno manotea cuando tiene que hacer alguna situación, que no es lo ideal manotear y sacarlo de la galera, sino tiene que armarlo con mucho cuidado, pero también tiene que estar adaptado a la empresa a la cual se están presentando. El CV no es un comodín que saco y lo presento y es el mismo para cada postulación y para cada empresa. Pero sí tiene que haber concordancia con la historia de vida que yo relaté. Básicamente lo que como entrevistadores queremos escuchar es cómo lo hicieron, qué hicieron, cómo lo hicieron y qué pasó con lo que hicieron. Sin el qué pasó, la historia no cierra. La evolución y el detectar, o sea, tener como la historia de cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Porque lo que está, volviendo al inicio de esta charla, lo que está hoy en foco es cómo se implementan. Las buenas ideas, si no tienen buenas implementaciones, no sirven. Y esto ya lo aprendimos en todas las empresas y en todos los sectores. Entonces, de lo que se trata es ver qué pudieron ustedes hacer y qué pudieron colaborar, porque a lo mejor no estaban en responsabilidad de ustedes, pero sí estaban en posibilidad de colaborar. Y esto, para los que son muy jóvenes y no tienen tanta experiencia, lo pueden cubrir con experiencias sociales vinculadas al deporte, a la escuela, a experiencias de investigación. Siempre hay algún momento en que uno puede explicar cómo hizo determinado trabajo, por qué lo hizo de ese modo y qué pasó con eso. El que no tiene, repito, si no hay una experiencia laboral, hay una experiencia de vida. Tengas 19 años o tengan 23 o tengan 15. Siempre hay algo que podemos apelar para contar cómo resolvemos y cómo hacemos las cosas que nos interesan. Una cosa importante, saber si hay más de un entrevistador, hacer uso de la mirada y tratar de conectar mirada con todas las personas que nos están entrevistando. Si hay 3 personas a través de una conferencia es distinto, pero si es presencial, tienen la posibilidad de conectar visualmente. Eso también les va a dar información, porque las caras de los entrevistadores también nos dan información. Entonces conecten con todas las personas que los están entrevistando. Conozcan de antemano cuáles son aquellas cosas que podrán ser llamativas en un currículum que ustedes presentaron, porque sobre eso van a indagar, si son debilidades o son fortalezas, pero sobre todo si son debilidades. Tengan pensadas las respuestas que van a armar respecto a esto. Es importante también entender que el entrevistador tiene sesgos personales, llamémoslos sesgos cognitivos, que hay una cantidad importante de sesgos cognitivos que podemos desarrollar, pero lo importante que entiendan es que la persona también trae prejuicios, también trae juicios de valor, que no es una entrevista totalmente objetiva porque no existe tal ni existe manera. Las pruebas psicométricas o las pruebas que quieran administrarles son muy importantes, pero la entrada a la empresa depende del entrevistador que ustedes tienen delante o del conjunto de entrevistadores que ustedes tienen delante. Y pensar que esa gente no tiene sesgos es caer en una equivocación. Entonces, tengan esto presente a la hora de también prepararse para esa entrevista.
digamos, hay cuestiones hasta de protocolo que ustedes no pueden no saber o no conocer. No está de más, y como dato general, conocer algunas cuestiones de protocolo. Y no importa si es una empresa súper moderna, súper tolerante, súper relajada, o es una multinacional. Hay cuestiones de protocolo que hay que a buscar una entrevista laboral, no está yendo a una reunión de amigos. Entonces, si yo uso pañuelo verde, celeste, violeta o amarillo, no me importa. Lo que queda claro es que no voy a una entrevista laboral con el pañuelo. Esto no es una opinión, digamos, de política. No hablo de política, no hablo de religión. Hay, digamos, cuestiones que no estaría mal hacer hasta una revisión sobre aquellas cuestiones de protocolo que hay que tomar en cuenta a la hora de una entrevista laboral. Y no importa el tipo de empresa. Esto quiero ser clara, no es que porque las empresas modernas van a ser más tolerantes. No, en cualquier empresa esto sigue. Y trabajar mucho la autoestima antes de llegar a una entrevista. Las entrevistas grupales, hoy algunas de estas cosas se van a llevar a la red, pero en general lo que sucede es que lo que están haciendo es observándonos básicamente en una situación grupal y en una dinámica de cómo nos movemos en relación a otros, ya sea como jefes o ya sea como compañeros de trabajo. Muchas veces se usan con más razón para todo lo que es servicios y todo lo que es atención o puestos de manejo de grupos o manejo de personal. Las actividades están relacionadas básicamente con ponerlos a ustedes en situaciones que tienen que poder resolver, a veces cosas hasta absurdas, pero para poder ver la tolerancia a la presión, la tolerancia a la frustración, el manejo de las emociones, el manejo de lo desconcertante que puede resultar una consulta, una pregunta. Se hace mucho análisis del discurso, esto puede merecer un capítulo aparte. Hay una técnica de desarrollo y evaluación de potencial de las personas que tiene que ver con el análisis del discurso. Esto lo desarrolló Elliot Jaques hace muchísimos años, en la década del 80, acá se empezó a implementar en la década del 90 y hasta hoy en día en procesos de selección y sobre todo en entrevistas grupales esto se usa muchísimo. Y lo que ustedes tienen que preguntar de antemano es cuánto va a durar la entrevista. Aproximadamente duran hoy en día entre 2 y 3 horas, pero esto es un dato importante que ustedes tienen que saber para poder organizar el día y para no estar tensos durante la entrevista. En las entrevistas grupales es importante el lugar que uno, cómo se ubica en torno del grupo. Muchas veces se hace ejercicios muy tontos, como dejar algo en la mitad para ver quién es el primero que va y agarra el papel, pero eso no, ser el primero no necesariamente es ser el mejor, digamos, sino qué se hace con eso, porque también puede ser que levante algo y se encuentren con que es un cazabobos, ¿no? Que es una consigna que resulta compleja y si uno hubiera tomado no hubiera salido corriendo a agarrar el primer papel, se hubiera sentido mucho más aliviado y hubiera tenido un tiempo para manejar la situación de otro modo. Estos son el tipo de ejercicios que se hacen y esto es lo que se trata de visualizar. Si hay colaboración en el equipo, si no hay colaboración, si corren primero, si corren último, si hablan, si se superponen, si escuchan, cómo se presentan los argumentos, si ponen 10 tapas de libros para elegir y los libros son totalmente distintos y también están probando si alguna vez ustedes leyeron. Digo, para la gente más joven, esto no es menor, no es un tema menor. A veces la consigna puede ser hablar libremente durante 2 minutos sobre la importancia de un inodoro blanco en el living comedor de tu casa. Y una propuesta así de ridícula al entrevistador le da un montón de información si lo que está buscando es un vendedor o algún auxiliar de ventas o alguien vinculado en la atención al cliente y demás. Porque lo que ese sujeto nos pueda decir en un minuto sobre eso nos va a dar la pauta de cómo puede manejar una situación imprevista frente a un cliente.
Esto es un poco la base. Hay muchos ejercicios de manejo de agenda, hay muchos ejercicios de prioridades, hay muchos ejercicios vinculados al sentido común, a reconocer en ustedes si hay o no hay sentido común, eh, muchos de solidaridad y de compañerismo y muchos de reconocimiento de la autoridad. O cómo se ponen ustedes en una situación. Obviamente depende de la posición que se está buscando, pero en general los objetivos son estos. Es muy probable que en una entrevista grupal haya alguien de la empresa o haya alguien, o haya una consigna previa que le hayan pedido que vinieran a la entrevista grupal trayendo un tema trabajado. Entonces, en ese caso, lo que les recomiendo es que lo ensayen mucho en casa, que lo presenten, que lo prueben con amigos, que lo prueben con la familia, que se graben y que se puedan, que se puedan autoevaluar y autocriticar antes de ir a la entrevista. Vuelvo a hablar de las emociones que se van a evaluar. Alegría, afecto, miedo, rabia, tristeza, son las emociones básicas, pero son emociones que se evalúan en el momento de una entrevista, tanto grupal como individual. ¿Qué están buscando en mí todo esto que está acá? Ver cómo reacciono, cómo me manejo, cómo mantengo la calma, cuándo la pierdo, cómo manejo el tono, la postura, la claridad, la voz, todo. Para ir cerrando, habilidades blandas valoradas: asertividad, expresión de las emociones, comunicación efectiva, empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, habilidades de seducción, resolución de problemas, conflictos, buen humor. Las empresas necesitan gente contenta y de buen humor y que aporten al clima laboral de la empresa, aún en momentos críticos, o más aún en momentos críticos. Pensamiento crítico y autocrítico sobre todo. Creatividad, liderazgo y cooperación. Y las tres últimas palabras, iniciativa, creatividad y motivación, no son más propias, como dije al principio, de la gente que está en proyectos de innovación o de desarrollo o desarrollando nuevas tecnologías. Hoy es necesario que todos trabajemos estas habilidades, porque es lo que vamos a necesitar para trabajar en cualquier ámbito y en cualquier industria. Y es lo que las empresas, no importa la industria y no importa el área en la que trabajen, van a estar buscando sus empleados. Las habilidades técnicas se adquieren. Estas habilidades, muchas están innatas y muchas otras hay que trabajarlas. Yo con esto creo que podemos ir cerrando. Que tengan presente que va a haber nuevos jugadores en este mercado laboral. Esto quiere decir que hay gente que ya no estaba en el mercado laboral y que va a volver o que va a buscar integrarse. Hay muchos chicos abajo, hay mucha gente que hizo emprendimientos y que trató de sostener algunos proyectos y en este momento no los está pudiendo hacer y va a volver a insertarse o a buscar insertarse en el mercado laboral. Que va a haber muchas dificultades en todos los modelos de inducción a través de forma remota, van a ser más difíciles tanto para las personas que ingresan como para la gente que los recibe, que el tema de la autonomía no es un tema menor en estas circunstancias. Eh, si sienten que hay cosas que ustedes podrían trabajar en otro ámbito de formación profesional como de trabajo con ustedes mismos para trabajar temas que tienen que ver con el estrés, la angustia y el manejo de la incertidumbre, háganlo, porque eso los va a preparar mejor para las entrevistas y para cuando ustedes se dan cuenta que después de mucho desarrollo, de mucha búsqueda, hay algo que está haciendo ruido y que les cuesta concretar o que pasan muy mal las entrevistas, porque las sufren, las padecen, es un desafío que no se lo bancan, empiecen a trabajar de manera individual, con la ayuda de algún profesional,
qué les pasa y qué necesitan reforzar o trabajar para poder encarar mejor este tipo de cosas. Otro riesgo es el apego de los modelos anteriores. Se nos rompieron todas las reglas. Entonces, algunas cosas, cuanto más nos quedamos a pegar a cómo lo hacíamos antes, más riesgo tenemos de chocarnos contra la pared. Anticiparse, manejo del timing y disponer de mucha información. Hay que leer mucho, hay que prepararse mucho para las entrevistas. Tener un plan B y no olvidarse de que hay sesgos siempre que nos van a entrevistar. No hay manera de evitarlos. Si alguna situación a ustedes se les presenta lo suficientemente grave para alterarles el ánimo y pasar una entrevista, pidan un cambio de fecha, porque hoy es más importante poder mantener la oportunidad que de malgastarla o usarla sabiendo que ustedes no están en condiciones de hacer la entrevista. Revisen si es una entrevista virtual, que todo funcione y que nada se les caiga y que nadie los interrumpa y que si hay alguien en la familia, que sepa que ustedes están y que no aparezcan en el medio de la entrevista. Traten de reconocer al entrevistador. Esto es un ejercicio que es tratar de entender, por eso les digo que tengan una escucha activa, tratar de entender qué está esperando de mí, qué está esperando de la posición, qué está viendo en mí que no le gusta y qué está viendo en mí que sí le gusta. Esto es un diálogo, entonces el entrevistador quiere cumplir sus expectativas de poder cubrir el puesto, pero ustedes tienen que amoldarse a ese puesto, no al revés. Entonces, traten de decodificar a quién tienen presente, a quién tienen delante. Ajusten el mensaje, consulten siempre cómo sigue el proceso. La verdad, a mí me enoja mucho las empresas que no dan devolución después de las entrevistas. Yo creo que cuando alguien tuvo la deferencia de dedicarle media hora, 2 horas, 5 horas o lo que fuera a entrar en un proceso de selección, lo menos que se merece es que después le digan cómo le fue, si va a seguir o no va a seguir. Pero la mayoría de las empresas no lo hacen. Pero ustedes tienen derecho a preguntar cómo siga el proceso y no se olviden que toda información que ustedes puedan tener antes de llegar a la entrevista es sumamente valiosa y puede hacer un cambio total en cómo ustedes manejen después esa entrevista. No sé si hay preguntas. Yo voy a dejar de compartir esto. Jime. Sí, por el momento no recibimos preguntas por chat, pero bueno, pueden Pero si hacerlas. quieren abrir los micrófonos. Si quieren, exacto, pueden abrir los micrófonos y pueden hacer preguntas. Yo me hice un punteo de algunos temas principales que mencionaste, como para pasar en limpio, y uno de ellos fue que, bueno, es prepararse para la entrevista, que muchas veces uno por ahí no tiene tan presente la importancia de este paso que es fundamental. Entonces, prepararse para la entrevista, respetar los protocolos, la concordancia del currículum con lo que digo, el uso del lenguaje apropiado. Después me pareció interesante, sobre todo para gente joven, que si no tuvo experiencia laboral, tomar la experiencia de vida a modo de cómo resuelvo las cosas que me interesan. Eso me pareció fundamental, porque muchas veces piden experiencia, los chicos no tienen y no saben cómo fundamentar esa parte. No, pero tienen un montón de experiencias que les dio la vida escolar, digamos, lo que tienen hasta este momento, escolar o universitaria, que la tienen que poder transformar en cómo eso se vería en el ámbito laboral. Exacto. Experiencias deportivas. Experiencia deportiva, no sé, también. Teníamos una final, el entrenador no vino, había que tomar decisiones, yo decidí que no sé, construyo una historia con eso y la transformo en una experiencia de toma de decisiones, resolución de conflictos y ganamos el partido, digamos, o sea, y hago el desarrollo. Es un ejemplo tonto, pero esto es a lo que apunto cuando digo recurrir a experiencias personales, porque de eso se trata.
Perfecto. Después, bueno, también lo importante del desarrollo de las habilidades blandas para esta nueva etapa, que esto ya creo que venía siendo un tema, pero bueno, creo que esto se va a potenciar, ¿no? De tener iniciativa, de ser creativo, de ser una persona con buen humor, con motivar tanto a uno mismo como también a un equipo. Creo que esto también hoy se valora mucho al momento de la decisión de quién quiero que forme parte de un equipo de Sí, trabajo. pero yo ahí por ahí la pasé muy rápida, pero hay una de los slides que tenía el tema de la motivación. A veces tenemos la costumbre a veces de poner que la motivación tiene que estar activada por la empresa. Y yo creo que la motivación es algo que es inherente a cada uno de nosotros. Y hay gente que no está motivada, no importa digamos, o sea, se enamora de determinados aspectos, pero eso no es motivación. La motivación es algo que surge para resolver, para hacer, para tener iniciativa, y eso no se transfiere. Uno puede aprender, lo puede desarrollar, pero yo no te puedo transferir, Jime, motivación, ni te puedo transferir iniciativa. La iniciativa está o no está en vos, y la motivación está o no está en vos. Si vos sos una persona que está motivada, que tiene iniciativa, lo vas a hacer en cualquier puesto y en cualquier organización en la que trabajes, propia, ajena, para un tercero, en tu familia, digamos. Esto es así. Por eso digo, a veces son aspectos que hay que trabajarlos más en el plano por ahí de la clínica, digo, en el plano de la o terapéutica o de orientación. Hay un tema que yo no quise profundizar, que a veces de lo que estudiamos no es de lo que queremos trabajar. Y nosotros a lo largo de la vida también vamos mutando en cosas que nos van interesando. Entonces, atrás de esto también hay que empezar esto sería la entrevista de trabajo, pero también a veces está junto con esto solapado con querer empezar a eh, meterse en otros ámbitos o en otros lugares de trabajo que no son los habituales y que queremos hacer un cambio. ¿Y cómo esto lo transmitimos en una búsqueda, cómo lo transmitimos en una entrevista, pero cómo también lo empezamos a tener con certeza primero internamente nosotros? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Hoy nosotros no vamos a trabajar de lo mismo toda la vida, porque es imposible pensarlo así. Yo a veces le pregunto a gente grande, cuando digo gente grande, cuando ya llevan unos cuantos años de vida laboral, más de 30, a veces pregunto, ¿qué querés ser cuando seas grande? Es mi frase preferida. Pues nosotros vamos a trabajar hasta los 70 y pico, 80 años. Y las generaciones que hoy tienen 20 van a trabajar seguro hasta los 90. Yo no quiero deprimirlos, pero digamos, esto es no, es así, una realidad. digamos, es una realidad. Entonces, al contrario, ¿cuántas otras habilidades? Por eso la pregunta que decía, ¿qué hiciste durante la cuarentena? También aplica esto. Porque yo en la cuarentena pude descubrir que me gusta tal área que hasta ahora no me había fijado, entonces hice 3 cursos online, a veces, o sea, esto, ¿no? Hay que como sacar las capas de una cebolla y dejarnos también florecer en otros aspectos que por ahí no teníamos tan incorporados. Exacto, yo me había notado como las dos preguntas reflexivas eran ¿qué hiciste mientras duró la cuarentena? Y la otra, ¿qué inmunidad adquiriste bueno, a lo largo Ujú. de este tiempo? ¿Cómo capitalizaste este tiempo? ¿Para qué nos preparó internamente? Bueno, creo que eso es para una elaboración interna y tenerlo presente para el momento de una entrevista. Así es. Acá tengo a alguien en el chat que dice, hola, soy Graciela Sanguinetti de Selectora Belgrano. Mi pregunta es, ¿cómo juegan los cambios de trabajo en el proceso de selección de personal y cómo se diferencia con el concepto de inestabilidad en el empleo? Bueno, ahí está la habilidad del selector. Está, bueno, en la entrevista, en el indagar, a veces estamos pasando por un tiempo, los últimos años, donde está sobrevalorado que haya rotación.
y que parece que si se quedan más de 2 años es un fracaso en el desarrollo profesional. Eh, y, y son como todo, son modas. También nosotros como selectores tenemos que ver qué está buscando la empresa. Hay empresas que siguen buscando que haya gente que desarrollo de carrera, y que apelan a poder darles todos los instrumentos para que así sea, y saben que por ahí el desarrollo de carrera estamos hablando de 7, 8 años, lo que para antes era largo plazo, en mediano plazo era larguísimo plazo, y otras empresas que saben que igual hagan lo que hagan no los van a poder retener. Y esto en algunas industrias es así. Porque hay cierta inquietud y son modas y pareciera, y esto tiene más que ver con aspectos psicológicos de una generación y no tanto con lo que nosotros desde recursos humanos o desde el área de selección podamos hacer, me parece. Yo particularmente la rotación excesiva, y depende de la edad también, pero qué sé yo, no me termina de cerrar en lo personal, dependiendo siempre de la edad. No es lo mismo una rotación por 20 trabajos de alguien de 42 años que la rotación por 2 o 3 trabajos de alguien de 25, que todavía está como tratando de encontrar y que por ahí se encontró con muchas coberturas de trabajos donde estuvo a prueba o que no le terminó de cerrar o que tuvo una oferta mejor de sueldo. Ahora, cuando esto se transforma en una forma de vida, ahí a mí ya no me cierra tanto. No sé si contesta la pregunta. Bueno, ahí continuamos con el chat. No sé si Laura habilitó el micrófono, no sé si fue sin querer o quería hacer alguna pregunta. Hola, buenos días. Mira, yo sí quería hacer una consulta o pregunta. Es decir, las personas que dejaron de trabajar, yo soy de que busco empleo, dejan de trabajar 5 años. Es complicado que le retomen una fábrica de nuevo, por motivo que yo estuve embarazada, dejé de trabajar 4 años y el año pasado empecé a retomar y se me complica. Le digo, tengo un nene que tiene esta edad y quisiera volver a trabajar de cualquier punta, o lo que más mencionaba es entrar en fábrica, pero lo que me salga mejor, porque yo pongo empeño y voluntad para todo. He trabajado en un montón de cosas y siempre tengo voluntad, pero se les hace difícil retomar a personas que dejan de trabajar 5 años. Siempre piden con experiencia, que eso no hay problema, que es verdad, y que tiene voluntad, y ve que la actitud de la persona que está entrevistando tiene voluntad y lo toma. Pero cuando tuvieron un trabajo de fábrica, o ya lo consideran que es mejor tener otra, el que no tiene experiencia. A ver, retomar después de muchos años es difícil y sobre todo es más común, pero hoy también hay mucha gente que ha dejado de trabajar porque intentó hacer proyectos particulares o inversiones individuales y por eso también salió del mercado. Por eso digo que hoy va a haber gente en esta nueva etapa que viene y en esta crisis económica también de las empresas, va a haber distintas personas. Me parece que tenés que seguir insistiendo, de buscar, de tratar de transmitir en las entrevistas que tu compromiso y sobre todo que cómo vas a manejar las situaciones entre tu vida personal y las obligaciones que la empresa te plantee. Y tratar de convencerlos de que vos vas a estar disponible y vas a poder cumplir con las expectativas del puesto al que te propones. Cuando a veces se perciben dudas o se percibe poca seguridad en algunas respuestas, se tiende a tomar que eso es un no, digamos. Por eso hablo de que hay que prepararse antes, ¿no? Prepararse anímicamente para poder responder con seguridad y transmitir mucha certeza en el momento de las entrevistas. ¿Cómo hago para entrar? Ah, bueno, ¿podría entrar ahora? Ah, bueno, tengo una pregunta para hacer. Dale. Bueno, ¿cómo juega en el proceso de la selección de personal
cuando una persona siempre trabajó de manera independiente, tiene habilidades, tiene capacidad, tiene respuestas, tiene varias cosas, pero fue empresario o trabajó siempre de manera independiente y dadas las circunstancias de vida tiene que volver a trabajar bajo relación de dependencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, cómo juega también en la búsqueda laboral el tema de ser hijo o hija de dueño de empresa, cómo juega, cómo el entrevistador, el psicólogo o el jefe de selección, cómo evalúa esos rasgos actualmente. Bueno, todo depende mucho de la edad y de la situación. Hoy, en términos generales, creo que se van a encontrar con que el entrevistador va a ser mucho más receptivo a entender que hay un ingreso, como lo mismo que les estoy diciendo yo, que va a entrar al mercado laboral mucha gente que antes estaba en trabajos autónomos. Entonces va a haber muchísima más receptibilidad para eso. Sí va a haber preguntas orientadas a, bueno, ¿cómo te ves o cómo estás pensando hoy trabajar con que muchas de las tomas de decisiones o algunas de las cosas vas a tener que consultarlas o compartirlas o aceptar indicaciones de otros, porque probablemente puede ser que sean algunos puestos ejecutivos, pero tampoco se toman las decisiones tan autónomas, o sea, que tenga autonomía va a ser bueno, pero no tanta, digamos. Claro, ¿Cómo va a administrar emocionalmente la autonomía? Esto va a ser una de las preguntas, seguramente, exacto. o es la que yo le haría, digamos. Bien, y otra pregunta más. ¿Cómo juega en el tema del proceso de selección de personal la evaluación de la necesidad del entrevistado? Porque podemos tener un entrevistado que, por ejemplo, reúna muchas habilidades, muchas condiciones como para el trabajo, pero no podemos llegar a evaluar la necesidad que tiene. Es decir, la necesidad juega un papel importante en el proceso de selección de personal. Ante dos candidatos similares en cuanto a sus habilidades, ¿podríamos elegir el que más necesita el empleo? Depende del tipo de empleo. No te diría que una cosa es en un empleo básico y otra cosa es en un empleo ejecutivo. Te diría que en un empleo de responsabilidad, de segundo nivel de responsabilidad, para arriba no, por lo menos no para mí, digamos, porque sería, digamos, porque uno está buscando la mejor persona para esa posición, ¿no? Y todos necesitan. Yo asumo que todos los que están buscando trabajo necesitan el trabajo. Puede ser que sí reconozco que emocionalmente cuando uno busca trabajo trabajando, tiene más herramientas emocionales que cuando uno busca trabajo no trabajando, cuando está desempleado. Las herramientas emocionales con las que cuenta quien busca trabajo son totalmente distintas. Entonces eso también, por eso yo les recomiendo, sobre todo los que no están trabajando, que armen y se preparen emocionalmente para las entrevistas. Porque esa desesperación o esa necesidad a veces se puede traslucir como desesperación. Y eso es algo que con el entrevistador no va a manejar bien y además dependes mucho de lo que uno llamaría en psicología la transferencia. Que esto le gusta, por eso digo, hay un punto de subjetividad que hay que tener presente. Y puede ser que no sea valorado por el entrevistador. No estamos todos en la misma. Yo puedo hablar digamos, y tengan en cuenta que es el eslabón que no se puede manejar de la entrevista. ¿Quién te va a entrevistar? Y hay un factor que es que ese entrevistador es tu llave de entrada o tu llave de salida. No hay, o sea, o te puso el picaporte o te puso la llave. No hay, en esto no hay, lamentablemente suena, y lo podemos, lo puedo debatir con colegas, el entrevistador, sí, porque además en muchas empresas incluso ponen a estudiantes de recursos humanos a hacer entrevistas. Y yo digo, a ver, no tengo historia, está todo bien, pero a veces la posibilidad de ingreso, ¿no?, de una persona está en manos a veces expertas. Y hablo de Claro. corporaciones importantes. Pero bueno, estas son las reglas del juego. Entonces,
Está bien, muchas gracias. Te vas a encontrar con que si es alguien grande, de golpe va a tener alguien sentado de 25, no sé, alguien de 40 y pico, se va a encontrar que está siendo entrevistado por alguien de 20 y pico de años. Es así, es lo que hay hoy. Este es el entorno en el que estamos, esta es la parte, y es parte de poder aceptarlo, porque si uno empieza a competir con el entrevistador, tiene las puertas más cerradas que abiertas. Bueno, está bien, gracias. Y el tema de los hijos depende también de la empresa y las características, y cómo esto, y el tema de qué fue lo que hizo y cómo logró desarrollar su trabajo. Si su trabajo estuvo bien desarrollado y pudo demostrar sus logros, no tiene importancia si era el hijo, el nieto o un empleado más de la compañía. No sé si hay algo más. Buenísimo, Jimé. Sandra. No, por el momento no hicieron ninguna otra pregunta, pero bueno, creo que está bastante completa fue la charla con muchos tips para tener en cuenta. También pienso que así como uno los escucha, también los puede transmitir si tiene a sus hijos, a sobrinos, ¿no? Algunos puntos interesantes que compartiste. También me quedo con el que uno cuando va a la entrevista tiene que saber conocer a la empresa a la cual va. Eso también es clave, que por ahí uno se le pasa por alto, y bueno, eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Esto de contestar, como habitualmente uno usa muchísimas plataformas para enviar los currículums, no sabe de dónde vino. Perdés la cuenta, claro. Entonces es importante preguntar desde dónde vino, cómo vino y cómo lo pudieron y cómo accedieron a la información, porque de ahí van a tratar de ir con la... el que va a ser entrevistado va con muy pocas herramientas. Entonces las pocas con las que va tienen que estar todas, no te puedes olvidar de ninguna. En cambio, el entrevistador cuenta con muchísima información. Entonces, esto es lo que hay que tratar de, por eso digo, preparen las entrevistas y prepárense anímicamente, duerman la noche anterior, o sea, como traten de ir con lo mejor que tienen, porque no hay dos oportunidades para una entrevista, ¿eh? Hay una sola que es la que se juega en ese momento. No hay dos chances. Esto es lamentablemente, pero es así, digamos, no es un proceso de nos vamos conociendo. Tal A cual, veces no. Hay que aprovechar ese momento y prepararse bien. One shot. Tal cual. Es un tiro y hay que tratar de llegar. Entonces, por eso es tan importante. Y los que vienen con muchas dificultades o están sintiendo que necesitan ajustar algunas cosas, se puede trabajar en forma individual, tener algunas sesiones, algunas consultas, como para poder ir armando un perfil profesional y un perfil laboral que ayude, sobre todo esto no lo digo para los chicos tan jóvenes, sino para los más grandes, que ayude a hacer y a presentar este perfil profesional y a buscar también dónde son más acordes y dónde van a estar mejor valoradas esas habilidades. Lo digo más en relación a la pregunta que hacían antes, ¿no? Bueno, ¿qué hay de mi historia personal, de mi historia de vida, de mi historia laboral, que en determinadas empresas hoy pueda ser una colaboración súper importante? Y no tanto, o sea, pensamiento lateral, no tanto en lo que yo creía, sino estar un poco más abierto a ver ¿qué valor agrego yo hoy con la experiencia, con el haber manejado una empresa, con haber tenido que hoy volver que puedo aportar? Bueno, ¿cómo los hago poner en valor para que alguien lo vea y esto le sirve y lo tome? Y esto es un trabajo personal. Buenísimo, Sandra. Me pareció súper interesante y apropiado para este momento, para prepararnos. Así que bueno, Sandra, y gracias a todos por estar presentes. Bueno, continuamos. Sabemos que es un tema de interés. Nos vemos en la próxima y cuando quieran, las consultas. Buenísimo. Sandra, ahí dejas tus datos, así que... Ahí están mis datos, lo que quieran, y me consultan, les puedo ayudar a orientar. Bienvenido sea. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, que tengan un buen día. Un buen día para todos.
Hasta Chau y luego. gracias. Chau, chau. Chau, chau.